El colapso de la Edad del Bronce. Año 1200 a.C. El sol de mediodía cae sobre el puerto de Ugarit como una losa de piedra caliente, y el olor a resina de cedro y aceite de oliva impregna cada rincón del mercado más rico del Mediterráneo. Los barcos de Chipre descargan cobre. Los mercaderes hititas negocian lana y plata. Un escriba dobla sobre una tablilla de arcilla húmeda y graba los últimos caracteres de un mensaje urgente. Afuera, en el horizonte del mar, algo se mueve. Y en el espacio de 50 años, todo lo que ves, todo lo que este mundo considera permanente, va a desaparecer. En el espacio de medio siglo, entre el año 1200 y el 1150 a.C., todas las civilizaciones complejas del Mediterráneo oriental se apagan. No una a una, con tiempo para reaccionar. Simultáneamente. Los hititas, el mayor imperio de Anatolia, con su capital Hattusa, sus ejércitos de carros y su ley escrita, desaparecen en silencio tan completo que durante siglos se creyó que habían sido un mito. Micenas, la ciudad de Agamenón, cuyos guerreros usaban armaduras de bronce y cuya burocracia administrativa registraba hasta el último litro de aceite en tablillas de arcilla, es incendiada y abandonada. La escritura micénica, el linear B, desaparece del registro histórico por 400 años. Ugarit, el puerto más cosmopolita del mundo conocido, es destruida con tanta violencia y rapidez que el horno del palacio todavía tenía pan adentro cuando sus habitantes huyeron para nunca regresar. Chipre colapsa. Las ciudades cananeas colapsan. El comercio de larga distancia que conectaba el Báltico con Egipto, el Afganistán con las costas griegas, se interrumpe en cuestión de décadas. La tablilla que ese escriba estaba grabando en Ugarit fue encontrada en 1929, cuando el sitio fue descubierto por arqueólogos franceses en la actual Siria. No estaba cocida, lo que significa que nunca fue enviada. El mensaje dice, en una traducción aproximada, los enemigos llegan en barcos, ya quemaron nuestras ciudades. Haz algo rápidamente. Es el último documento conocido de Ugarit. Data de aproximadamente el año 1185 a.C. Después de eso, silencio. El historiador Eric Klein, de la Universidad George Washington, dedicó décadas a estudiar este colapso y publicó en 2013 su obra más conocida, en la que argumenta que no hubo una causa única, sino al menos 8 factores que convergieron de forma simultánea. Las invasiones de los llamados pueblos del mar, cuya identidad exacta sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la arqueología. Sequías prolongadas documentadas por registros de polen fósil. Terremotos a lo largo de las fallas del Mediterráneo oriental, la ruptura de las cadenas de suministro del bronce, cuyo estaño y cobre venían de regiones tan distantes que cualquier interrupción en la ruta podía dejar a un ejército sin armas, rebeliones internas, epidemias y migraciones en cadena donde las poblaciones desplazadas por una catástrofe presionaban sobre sus vecinos, desencadenando la siguiente catástrofe. Un estudio climático publicado en la revista PLOS ONE en 2013, conducido por el investigador Brandon Drake, analizó registros de polen del mar de Galilea y del lago de Van y encontró evidencia de una megasequía que comenzó alrededor del año 1200 a.C. en todo el Mediterráneo oriental, con una reducción de precipitaciones que algunos modelos ubican entre el 20 y el 40% respecto a periodos anteriores. Cartas traducidas de los archivos de Ugarit por el asiriólogo Itamar Singer de la Universidad de Tel Aviv muestran que en los últimos años de la ciudad sus funcionarios pedían con urgencia trigo a Egipto porque había hambre generalizada. La sequía y el hambre no son metáforas en esas tablillas. Son listas de cantidades, nombres de funcionarios, solicitudes desesperadas. Los pueblos del mar aparecen mencionados en las inscripciones del faraón Ramsés III en el templo de Medinet Habu, en Egipto, fechadas alrededor del año 1175 a.C. Las inscripciones los describen como una confederación que destruyó por tierra y por mar a los hititas, a Chipre y al Levante, antes de ser detenida en la frontera egipcia. Egipto los frenó. Egipto sobrevivió, aunque debilitado. Todos los demás cayeron. La identidad de esos pueblos del mar, si fueron filisteos, griegos dorios, sardos, sicilios o una mezcla de poblaciones desplazadas por el mismo colapso que ayudaron a acelerar, sigue siendo más de 3000 años después, materia de debate activo entre arqueólogos.
El arqueólogo y sismólogo Amos Nur, de la Universidad de Stanford, propuso en su obra publicada en 2008 que una cadena de terremotos a lo largo de la falla del Mediterráneo Oriental fue el detonante que desestabilizó las ciudades antes de que los demás factores pudieran acumularse. Y estudios de análisis isotópico de estroncio en esqueletos recuperados de sitios destruidos del período muestran que varios de los individuos hallados no eran locales, sino personas de distintas regiones del Mediterráneo que terminaron en ciudades ajenas en sus últimas horas, consistente con una migración masiva de poblaciones empujadas por el hambre y la violencia. La posición académica representada por Klein es la de un colapso sistémico de complejidad. Cuando un sistema interconectado de muchos nodos dependientes entre sí se ve sometido a múltiples tensiones simultáneas, basta con que fallen unos pocos nodos centrales para que todo colapse en cascada. No hubo un villano, no hubo una causa única, hubo un sistema frágil que alcanzó su límite en demasiados puntos al mismo tiempo. Es una explicación convincente, respaldada por evidencia sólida, y la mayoría de los historiadores la acepta como el marco más adecuado disponible. Pero si el colapso fue sistémico e interconectado, eso significa que hacia el año 1200 a.C. ya existía una economía globalizada, con redes de comercio que conectaban continentes, que dependía de cadenas de suministro tan largas y tan frágiles que su ruptura podía hundir imperios. Una globalización que tardó más de 2000 años en reconstituirse a una escala comparable. ¿Por qué ningún libro de historia que se estudia en las escuelas lo llama por ese nombre? ¿Por qué la imagen que tenemos del mundo antiguo es la de civilizaciones separadas, avanzando en paralelo, cuando la evidencia muestra un sistema mundo tan interconectado que cuando se rompió todos se rompieron juntos? Y hay una pregunta que Klein mismo formula y que no tiene respuesta cómoda. Si las civilizaciones del Bronce tardío construyeron el sistema más complejo e interconectado que el mundo había visto hasta ese momento, y ese sistema colapsó porque era demasiado interdependiente para absorber múltiples tensiones simultáneas, ¿qué dice eso de nuestro propio mundo hoy, con sus cadenas de suministro globales, sus redes energéticas interconectadas, sus sistemas financieros que operan en tiempo real a través de todos los continentes? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero la pregunta, una vez formulada, no se va fácilmente. El mapa de Piri Reis. Estambul, año 1513. En alguna sala del palacio de Topkapi, el almirante otomano Haji Muhyiddin Piri ibn Haji Mehmed, conocido para la posteridad como Piri Reis, dobla sobre una piel de gacela y traza con tinta los contornos de un mundo. No es el primero en intentarlo. Pero en las notas marginales que escribe junto al mapa, en su propia letra, anota algo que los historiadores tardarán 400 años en tomar en serio. Para hacer este mapa, usé 20 mapas y mapamundis. Algunos datan de la época de Alejandro Magno. El mapa tiene 3 metros cuadrados de información. Colón llevaba 21 años muerto. Y en el extremo sur del mapa, dibujado con una precisión que no tiene ninguna fuente conocida, hay un continente. El mapa de Piri Reis fue redescubierto en 1929, cuando el historiador alemán Gustav Adolf Deismann encontró un fragmento en una colección de documentos del Palacio de Topkapi durante su reconversión en museo. El fragmento que sobrevivió muestra el Atlántico, las costas de Europa Occidental, África Occidental, América del Sur y, en el extremo inferior, una masa de tierra extensa que bordea el sur del mapa con bahías, penínsulas y lo que podrían interpretarse como cordilleras. La Antártida, el continente más austral del planeta, no sería oficialmente descubierta hasta 1820. Bajo su capa de hielo, que tiene en promedio 2 kilómetros de espesor, existe una costa que los humanos no han visto desde hace al menos 6.000 años. Y sin embargo, ahí está ese contorno, en un mapa de 1513. La controversia explotó en forma académica en 1966, cuando el profesor de historia Charles Hapgood, de la Universidad de Keene, publicó su análisis del mapa argumentando que la masa austral representada correspondía a la Antártida sin hielo, con una correlación geográfica notable con los mapas sísmicos del continente producidos durante el Año Geofísico Internacional de 1957 y 1958.
En una carta enviada ese mismo año al profesor Hapgood, el teniente coronel Harold Z. Ohlmeyer, entonces jefe de la División Cartográfica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, escribió que la porción del mapa que muestra el continente austral coincide de manera notable con los resultados de la exploración sísmica de la expedición sueco-británica antártica de 1949. Esa carta existe. Está en los archivos. El propio Piri Reis señala en sus notas que entre sus fuentes había mapas del período de Alejandro Magno, lo que sitúa algunas de esas fuentes en el siglo IV a.C., y mapas árabes de procedencia no especificada. También menciona que usó los diarios de Colón de su primer viaje, lo que explica los contornos americanos. Pero los diarios de Colón no contienen ninguna referencia a un continente en el Polo Sur. La pregunta que sus notas plantean no tiene respuesta satisfactoria. ¿De dónde vienen esos 20 mapas y dónde están hoy? El mapa muestra América del Sur con una precisión notable para 1513, incluyendo la orientación general de la costa atlántica y una indicación esquemática de elevaciones al occidente, en la zona donde se encuentran los Andes, que ningún europeo había documentado cartográficamente en esa fecha. Usa además una proyección cartográfica que implica el conocimiento de la curvatura de la Tierra y la capacidad de traducir coordenadas esféricas a una superficie plana, una habilidad que en Europa solo se sistematizaría en el siglo XVII. Es necesario presentar con honestidad la posición académica dominante, porque es sólida. El historiador de la cartografía Gregory McIntosh publicó en el año 2000 un análisis detallado en el que argumenta que el continente austral del mapa de Piri Reis es una representación convencional de la llamada Terra Australis Incognita, el continente hipotético del sur que los cartógrafos medievales y renacentistas incluían en sus mapas por razones de equilibrio teórico, no por conocimiento real. Según McIntosh y otros, lo que parece ser la Antártida puede ser una distorsión de América del Sur o Tierra del Fuego, un error de duplicación de costa. La mayoría de los cartógrafos académicos comparte esta interpretación. Pero hay algo que esa explicación no resuelve, y es la pregunta más simple de todas. ¿Dónde están los 20 mapas que Piri Reis dice haber consultado? Si existieron, si cubrían regiones del mundo que los europeos del siglo XVI no conocían, y si llegaron a manos otomanas a través de cadenas de transmisión árabe o bizantina, ¿qué más contenían? La ciudad de Alejandría poseyó durante siglos la mayor colección de documentos cartográficos del mundo antiguo. Su declive fue gradual pero real. Es posible que partes de ese conocimiento sobrevivieran en formas que no reconocemos porque no sabemos dónde buscarlas. Es posible que el mundo antiguo haya producido un corpus cartográfico del que el mapa de Piri Reis es apenas un eco distorsionado, copiado de copias, degradado a través de siglos de transmisión pero que preserva, como un palimpsesto, la huella de un conocimiento geográfico más extenso de lo que la historia oficial registra. Y si la pregunta no es si el mapa muestra la Antártida, sino qué mostraban esos 20 mapas desaparecidos y qué otros documentos semejantes esperan en archivos de Estambul, El Cairo o Teherán, sin que nadie los haya relacionado entre sí. Los vikingos en América guardaron su secreto durante 500 años en las páginas de unas sagas que nadie quiso tomar en serio. El mapa de Piri Reis guardó el suyo en un cajón de palacio durante 400 años. La pregunta natural que surge es ¿cuántos otros documentos están guardando el suyo en este momento, esperando a alguien que decida mirar? Los vikingos en América. El viento del Atlántico Norte no tiene misericordia. Arranca desde el polo, recorre miles de kilómetros de agua negra y llega a la punta de Terranova cargado de sal y frío, en un lugar tan inhóspito que incluso hoy, con calefacción y carreteras asfaltadas, la gente que vive allí lo describe como el fin del mundo, año 1000 después de Cristo. Un grupo de hombres y mujeres nórdicos están bajando de sus barcos en esa costa, clavando postes en la tierra helada, cortando turba en bloques para construir paredes. Han cruzado más de 4000 kilómetros desde Escandinavia. No saben que están en un continente que Europa tardará otros 500 años en reconocer. Simplemente están siguiendo la costa, como siempre han hecho. Durante siglos, la historia de Leif Erikson y el asentamiento de Vinland fue tratada como lo que los académicos del siglo XIX llamaban con cierto desdén literatura saga, la tradición oral nórdica que mezclaba hechos con épica hasta hacerlos indistinguibles. Las sagas que describían la travesía
La saga de los groenlandeses y la saga de Eirik el Rojo hablaban de una tierra al oeste de Groenlandia con madera abundante, ríos llenos de salmón, vides silvestres y encuentros violentos con los habitantes locales, llamados en nórdico antiguo Skrællingar. Era una buena historia. Demasiado buena, decían algunos, para ser verdad. En 1960, los exploradores noruegos Helge y Anne Stine Ingstad decidieron seguir las indicaciones geográficas de las sagas con la misma determinación que Schliemann siguió a Homero hasta Turquía. Siguieron la costa hacia el suroeste desde Groenlandia. Y en la punta norte de Terranova, en un lugar llamado Landshaugmeadows, encontraron lo que buscaban. Lo que los Ingstad desenterraron no dejaba lugar a interpretación. 8 estructuras de turba de construcción claramente escandinava, sin paralelo en la arquitectura de ningún pueblo indígena del área. Una fragua. Estos de hierro procesado. Y al datar esas estructuras por radiocarbono, el resultado fue inequívoco. La ocupación ocurrió entre el año 990 y el 1050 después de Cristo, con la media alrededor del año 1000, coincidiendo exactamente con la cronología de las sagas. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Es el único asentamiento nórdico verificado en América del Norte, y estaba donde las sagas decían que estaría. La fragua es particularmente significativa. Es la única de su tipo conocida en América precolombina, diseñada para trabajar hierro mediante una tecnología exclusivamente nórdica en ese periodo, produciendo lo que los metalúrgicos llaman blooms de hierro, masas de metal reducido desde mineral de hierro local, mediante un proceso que los pueblos indígenas del nordeste americano no usaban. Las escorias de hierro, recuperadas del sitio, son físicamente distintas de cualquier material de origen local. Alguien trajo el conocimiento desde el otro lado del océano. Entre los objetos encontrados hay una nuez de nogal americano. Los nogales americanos no crecen en Terranova, crecen más al sur, en el Golfo de San Lorenzo, en lo que hoy es Nueva Escocia o Nueva Inglaterra. Lo que esto sugiere es que los nórdicos no solo llegaron a Terranova, sino que exploraron regiones significativamente más al sur, consistente con las descripciones de Vinland en las sagas, que mencionan madera y clima más templado de lo que Terranova ofrece. En 2021, un equipo liderado por la investigadora Margot Cuitems de la Universidad de Groninga publicó en la revista Nature un análisis dendrocronológico de las maderas del sitio que representa un salto metodológico notable, usando como marcador una anomalía en la actividad solar del año 993 después de Cristo, que dejó una firma isotópica detectable en los anillos de árboles de todo el hemisferio norte para el año 994. El equipo pudo determinar cuántos anillos de crecimiento separan esa firma de la madera cortada en Landshaugmeadows. El resultado, los árboles fueron talados exactamente en el año 1021 después de Cristo. Es la primera fecha exacta, con precisión de un año, de presencia europea en el continente americano. No una estimación. Una fecha. Las sagas describen también los conflictos con los Skrællingar, los habitantes locales, como la razón principal por la que el asentamiento fue abandonado después de entre 3 y 10 años de ocupación. La arqueóloga Birgitta Linderoth Wallace, de Parques Canadá, quien estudió el sitio durante décadas, interpreta estos conflictos como encuentros reales con pueblos de la cultura Dorset tardía o proto-inuit, poblaciones que ocupaban esa región en ese periodo y cuyos objetos han sido encontrados en sitios cercanos. La posición académica sobre Landshaugmeadows es, en este caso, de aceptación total. La discusión no es si los vikingos llegaron. La discusión es qué tan lejos exploraron, por qué no establecieron colonias permanentes y si existen otros asentamientos nórdicos sin descubrir a lo largo de la costa atlántica americana. La respuesta más aceptada sobre el abandono es la combinación de resistencia indígena y distancia logística insostenible desde Groenlandia. Pero si los vikingos llegaron, establecieron bases funcionales, exploraron al menos hasta el Golfo de San Lorenzo, y las sagas lo documentaban con precisión geográfica verificable desde el siglo XIII, la pregunta que surge no es histórica, sino epistemológica. ¿Cómo es posible que durante 700 años nadie en Europa tomara eso en serio? ¿Qué dice eso de nuestra capacidad para ignorar la evidencia que no encaja en el relato que ya hemos decidido que es verdadero? Y si las sagas nórdicas eran documentos históricos disfrazados de literatura épica, como resultó ser el caso,
¿Cuántas otras tradiciones orales de otras culturas, desde los relatos de navegación polinesia hasta las memorias de catástrofes de los pueblos andinos, están esperando que alguien decida tomarlas tan en serio como Helge Ingstad tomó la saga de Eirik el Rojo? El redescubrimiento de Lands of Meadows fue posible porque dos personas creyeron que donde hay una historia detallada y consistente, hay algo debajo de la tierra que la justifica. Esa actitud cambió el mapa de la historia humana. Es difícil no preguntarse cuántos mapas más están esperando ser cambiados. La erupción de Tera y las plagas del Éxodo. Imagina el sonido. Primero un retumbo desde el fondo de la tierra, tan grave que más que escucharse se siente en el pecho y en los huesos. Luego un silencio de segundos que en retrospectiva es lo más aterrador de todo. Y después, en el año 1620 a.C., en el centro del mar Egeo, una isla entera desaparece. La erupción equivale en energía liberada a la detonación simultánea de 40 bombas de hidrógeno. La columna de ceniza alcanza 30 kilómetros de altura. El tsunami posterior barre costas a cientos de kilómetros de distancia. Y en Egipto, a 900 kilómetros al sureste, sobre las aguas del delta del Nilo, algo comienza a ir muy mal. La erupción de Tera, la isla hoy conocida como Santorini, es uno de los hechos geológicos más contundentes de la historia del Mediterráneo. La caldera de 8 kilómetros de diámetro que forma hoy el centro de la isla es su cicatriz visible. Bajo las capas de ceniza que cubrieron la isla después de la erupción, en los años 60 del siglo XX, el arqueólogo griego Espíridon Marinatos descubrió la ciudad minoica de Akrotiri, preservada con una fidelidad sorprendente, con frescos en las paredes, vasijas en las cocinas, muebles en las habitaciones. Una ciudad completa congelada en el momento de su evacuación. La llamaron con razón la Pompeya del Egeo. Nadie murió dentro de Akrotiri porque todos huyeron a tiempo. Lo que no sabemos es a dónde. La conexión entre la erupción de Tera y el relato del Éxodo fue propuesta formalmente por el geólogo Hans Gudittke en 1981 y desarrollada con mayor rigor por el vulcanólogo de Harvard Amos Nur y por el investigador Luigi Picardi. La premisa es la siguiente. Las 10 plagas descritas en el libro del Éxodo no son una secuencia arbitraria de castigos sobrenaturales, sino exactamente la cadena de efectos en cascada que produce una erupción volcánica masiva sobre un ecosistema costero densamente poblado. No como metáfora, como causa y efecto geofísico documentado. El agua convertida en sangre puede corresponderse con la proliferación masiva de algas de tipo cianobacteria, desencadenada por cambios en la química del agua tras la deposición de material volcánico, un fenómeno observado en erupciones modernas. Las ranas abandonan el agua contaminada e invaden los campos cercanos. Los insectos proliferan por la descomposición masiva de fauna acuática. Las úlceras en la piel y en el ganado corresponden a micotoxinas en los granos húmedos, un efecto documentado en regiones que reciben lluvia ácida volcánica. La oscuridad de 3 días es la nube de ceniza de una erupción de índice 7. El vulcanólogo Amos Nur y la escritora Dawn Burgess desarrollaron esta correlación en detalle en su obra publicada en 2008, trazando cada plaga contra los efectos geofísicos conocidos de erupciones de esa magnitud. Los núcleos de hielo de Groenlandia y los registros dendrocronológicos de distintas partes del mundo muestran una anomalía climática global entre los años 1628 y 1620 a.C., consistente con una erupción volcánica de gran escala en el Mediterráneo. Este marcador independiente, que no tiene ninguna relación con los textos bíblicos o griegos, confirma que algo de enorme magnitud ocurrió en ese período, aunque la datación exacta de la erupción de Tera sigue siendo objeto de debate entre especialistas, con propuestas que oscilan entre el 1628 y el 1525 a.C., según el método de datación utilizado. Hendrik Bruins, de la Universidad Ben Gurion, y John van der Plicht, de la Universidad de Groninga, publicaron en la revista Nature en 1996 dataciones por radiocarbono de una capa de destrucción en Tel el Daba, la antigua Avaris, capital de los hicsos en el delta del Nilo, que coincide cronológicamente con el período de la erupción de Tera. Capas de ceniza volcánica atribuidas a Tera han sido identificadas en núcleos de sedimento del fondo del Mediterráneo oriental, en yacimientos de Creta, del Levante y del delta del Nilo, confirmando la distribución masiva de material piroclástico sobre toda la región.
Modelos de plumas volcánicas publicados en el Journal of Archaeological Science calculan que la ceniza llegó al delta del Nilo en densidades de entre 1 y 4 milímetros, suficientes para contaminar fuentes de agua y dañar cultivos en toda la zona. La postura académica dominante es escéptica respecto a la identificación directa entre la erupción y el éxodo, principalmente por razones cronológicas. La mayoría de los investigadores ubica el éxodo histórico si ocurrió durante el reinado de Ramsés II, alrededor del año 1250 a.C., un siglo y medio después de la erupción. Además, no existe evidencia arqueológica directa de esclavitud israelita masiva en Egipto, ni de una salida súbita de esa población a la escala que el texto describe. El papiro Ipuer, que algunos investigadores comparan con las plagas del Éxodo por sus descripciones de calamidades egipcias, fue compuesto en un periodo anterior a la erupción según varias dataciones, lo que complica aún más la correlación. Pero la erupción ocurrió. Los efectos en cadena que describe sobre el ecosistema del delta del Nilo son reales y documentados. Y alguien en Egipto los vivió. La pregunta no es si el relato del Éxodo tiene alguna base en un evento natural catastrófico real. La pregunta es, ¿cuántas veces fue reinterpretado, actualizado y recontextualizado ese recuerdo antes de llegar a la forma que conocemos hoy? Es posible que el texto haya fusionado memorias de múltiples catástrofes ocurridas en distintos períodos, incluyendo la erupción de Tera, con el resultado de que ninguna identificación directa con un solo evento sea completamente correcta porque el relato fue construido sobre varios. Y si las grandes narrativas religiosas fundacionales de la humanidad son, en su núcleo más profundo, registros de desastres naturales preservados en lenguaje sagrado precisamente porque no existía otro lenguaje capaz de contener la escala de lo que la gente vivió? Hay una pregunta que los arqueólogos no han podido responder todavía. ¿Qué fue del pueblo que vivía en Akrotiri? La ciudad estaba completamente evacuada cuando la cubrió la ceniza. No se encontraron cuerpos. Huyeron. Y huyeron con suficiente tiempo para llevarse sus objetos de valor. Pero ¿a dónde fueron? ¿Cómo sobrevivieron o si sobrevivieron? ¿Qué memorias llevaron consigo de la isla que desapareció debajo del mar? Es algo que tal vez nunca sepamos. Solo sabemos que alguien escapó, y que las historias de los que escapan de catástrofes tienden a vivir mucho tiempo. Troya. Hay algo profundamente perturbador en la idea de que el poema más influyente de la civilización occidental podría haber sido también un documento histórico, y que durante 2500 años nadie lo tomó en serio como tal. Los griegos de la época clásica creían que la guerra de Troya había ocurrido. Los romanos construyeron su identidad nacional sobre ella, pero en el siglo XIX la Academia decidió que era ficción épica, elaborada y bella, pero ficción. Hasta que un hombre con pico y pala y una convicción que sus contemporáneos llamaban obsesión enfermiza fue a Turquía y empezó a cavar exactamente donde Homero decía. Heinrich Schliemann era un comerciante alemán que había hecho fortuna en el comercio internacional y había aprendido a leer griego antiguo en sus ratos libres. Según la historia que él mismo contaba, su padre le leyó la Ilíada cuando tenía 8 años, y desde ese momento supo dos cosas: que Troya era real y que él la iba a encontrar. En 1871, después de convencer al gobierno otomano de otorgarle un permiso de excavación, comenzó a cavar en la colina de Hisarlik, en el noroeste de Turquía, basándose en la descripción geográfica de Homero, una ciudad en una colina visible desde el mar, flanqueada por dos ríos, el Escamandro y el Simois, con el Egeo visible en el horizonte. Los arqueólogos de la época lo consideraban un aficionado peligroso que destruía estratigrafía con su impaciencia. Tenían razón en lo segundo. Y él tenía razón en lo primero. Lo que Schliemann encontró fue algo que la arqueología no había encontrado antes en ese nivel de complejidad. 9 ciudades superpuestas en el mismo punto geográfico, habitadas durante 4000 años de forma ininterrumpida, como si el lugar mismo tuviera una gravedad que atraía civilizaciones. Schliemann, en su entusiasmo, excavó a través de varias capas superiores para llegar a lo que llamó el tesoro de Príamo, una acumulación de objetos de oro que en realidad pertenecía a una Troya demasiado antigua para ser la de Homero. La Troya que correspondía a la guerra, descrita en la Ilíada, estaba 2 capas más arriba, en lo que los arqueólogos denominan Troya Setia. Y Troya Setia muestra lo que ningún texto podría falsificar: destrucción violenta por incendio,
Puntas de flecha de bronce incrustadas en las murallas, esqueletos humanos en posiciones de emergencia dentro de las casas, no enterrados sino caídos, y capas de ceniza de incendio masivo, todo datado alrededor del año 1180 a.C. por análisis estratigráfico y tipología cerámica. Las excavaciones de Manfred Korfmann de la Universidad de Tübingen, realizadas entre 1988 y 2005, transformaron la comprensión del sitio. Korfmann reveló que Troya no era la ciudad pequeña y casi simbólica que algunos imaginaban, sino una ciudad baja de hasta 75 hectáreas con una población estimada de entre 5.000 y 10.000 habitantes, comparable en escala a las grandes ciudades micénicas del mismo período. Una ciudad de ese tamaño, con esas murallas, en esa posición estratégica sobre el estrecho de los Dardanelos, controlando el acceso entre el Mediterráneo y el Mar Negro, era exactamente el tipo de ciudad por la que valdría la pena luchar. El filólogo alemán Emil Forrer descifró en 1924 una tablilla hitita del siglo XIV a.C. que menciona una ciudad llamada Wilusa en la región de Arzawa. La mayoría de los historiadores identifica Wilusa con Ilios, el nombre griego de Troya. La misma tablilla describe tensiones diplomáticas con un pueblo llamado los Ahyawa, que la mayoría identifica con los aqueos de Homero. No es una prueba definitiva de la guerra de Troya, pero es una prueba de que los hititas conocían Troya por el mismo nombre que los griegos y tenían relaciones diplomáticas complicadas con los griegos en el mismo período en que la Ilíada sitúa el conflicto. En 2001, el equipo de Korfmann descubrió un sistema de trincheras y empalizadas en la ciudad baja de Troya que indica preparación defensiva organizada durante un periodo sostenido de amenaza militar. Las murallas de Troya VI, que preceden a Suiequia, tienen hasta 4 metros de espesor y fueron construidas con piedra caliza cortada con una precisión que corresponde a la descripción homérica de una ciudad capaz de resistir un asedio de 10 años. El filólogo clásico Joachim Latach, de la Universidad de Basilea, publicó en 2001 un argumento detallado sosteniendo que la tradición épica griega preservó memorias históricas reales de conflictos en el noroeste de Anatolia, codificadas en verso para sobrevivir sin escritura durante siglos de transmisión oral y conservando, debajo del lenguaje poético, información geográfica y arquitectónica verificablemente precisa. La posición académica mayoritaria acepta la existencia de Troya como ciudad real, acepta la destrucción violenta de Troya Céfia en la fecha correcta, y debate si la guerra de Troya como evento singular ocurrió o si Homero condensó décadas de conflictos entre griegos micénicos y ciudades anatolias en una sola narrativa unificada. Es una distinción importante y honesta. La Ilíada no es un documental, es épica. Pero la épica, como ha mostrado la arqueología repetidamente, puede contener coordenadas. Pero si la ciudad existió, si las murallas coinciden con la descripción, si los hititas la nombran con el mismo nombre, si la destrucción ocurrió en la fecha que la tradición griega indica, ¿en qué momento exactamente terminamos llamando ya algo mito? Es posible que la Ilíada sea, entre todas sus capas de significado poético y religioso, también un sistema de memoria cultural diseñado para preservar información histórica real en la única tecnología de almacenamiento disponible antes de la escritura generalizada, que es el ritmo y la repetición del verso oral. ¿Y cuántos otros textos considerados durante siglos como solo mitología describen ciudades, catástrofes o eventos que simplemente esperan que alguien vaya a buscarlos con las herramientas correctas? La guerra de Troya puede o no haber ocurrido exactamente como Homero la describe, pero la ciudad estaba ahí, las murallas estaban ahí, la destrucción estaba ahí, y durante 2500 años lo llamamos ficción porque nos pareció demasiado bueno para ser verdad. El diluvio universal. Hay algo en el recuerdo del agua que no se va. Puede pasar a través de generaciones, puede transformarse en verso sagrado o en texto religioso o en advertencia de ancianos a niños junto al fuego. Pero algo del terror original sobrevive en la historia. Y lo extraordinario no es que una cultura recuerde una gran inundación. Es que prácticamente todas las culturas del planeta recuerdan una, sin contacto entre sí. Con detalles que, en los casos más específicos, son perturbadoramente similares. Año 5600 a.C. El Mar Negro no existe todavía en la forma que conocemos. En su lugar hay un lago de agua dulce, más bajo que el Mediterráneo, rodeado de tierras fértiles que sostienen asentamientos humanos en sus orillas.
Y en algún punto de ese año, posiblemente en el espacio de semanas o meses, el Mediterráneo rompe la barrera natural del Bósforo y descarga en el lago lo que los geólogos William Ryan y Walter Pitman, de la Universidad de Columbia, calcularon como 200 veces el caudal de las cataratas del Niágara, en agua salada de forma continua durante meses. Las costas del lago retrocedan kilómetros, las tierras fértiles se inundan permanentemente. La gente huye en todas las direcciones posibles, y en algún lugar alguien empieza a contar la historia. Ryan y Pitman publicaron su análisis en 1997, basado en años de muestras de sedimento del fondo del Mar Negro. Lo que encontraron fue una firma geológica inequívoca, una capa de sedimento marino salado superpuesta abruptamente sobre sedimentos de agua dulce, con una datación consistente alrededor del 5600 a.C. En el año 2000, el oceanógrafo Robert Ballard, el mismo que localizó los restos del Titanic en el Atlántico Norte, realizó exploraciones submarinas en el Mar Negro con vehículos remotos y localizó líneas de costa antiguas a 90 metros de profundidad y lo que describió como estructuras de madera trabajada en el fondo. Esas estructuras fueron datadas por radiocarbono en aproximadamente 7.500 años de antigüedad. La comunidad científica sigue debatiendo si son estructuras humanas o formaciones naturales, y la ausencia de excavaciones sistemáticas del sitio es en sí misma una pregunta pendiente. La epopeya de Gilgamesh, grabada en tablillas de arcilla en Sumerio alrededor del año 2100 a.C., pero basada en tradiciones orales considerablemente más antiguas, describe en su tablilla undécima un diluvio universal con un superviviente llamado Utnapishtim, que recibe advertencia divina, construye una embarcación de medidas específicas, carga animales y seres vivos de todas las especies, sobrevive la inundación y envía aves, primero un palomo, después una golondrina, después un cuervo, para buscar tierra seca. La estructura narrativa es idéntica al relato bíblico de Noé, y el texto sumerio es considerablemente más antiguo. El texto sánscrito del Shatapatha Brahmana, compuesto alrededor del 700 a.C., describe un diluvio en el que el dios Manu es advertido por un pez que crece de forma sobrenatural y le indica que construya una barca para sobrevivir. Las similitudes estructurales con los relatos mesopotámicos son tan específicas que los investigadores del siglo XIX, cuando los compararon, asumieron que uno copió del otro. Pero no existe ninguna ruta de transmisión cultural directa conocida que conecte la India con Mesopotamia en ese nivel de detalle narrativo para esa época. El investigador Bruce Masse, del Laboratorio Nacional de los Álamos, publicó en 2004 un análisis de más de 200 mitos de diluvio de culturas de todos los continentes, incluyendo culturas sin contacto documentado entre sí, culturas de África subsahariana, de las Américas, de Australia, del Pacífico. Encontró que más del 60% contiene 4 elementos comunes de forma simultánea: una inundación masiva, un superviviente específico nombrado, una embarcación o refugio de elevación, y el recomienzo de la humanidad a partir de ese superviviente. La probabilidad de coincidencia independiente en ese porcentaje de culturas es, según sus cálculos, estadísticamente cercana a 0. El contexto geológico más amplio añade otra dimensión al problema. Entre el año 12.000 y el 7.000 a.C., el nivel global de los océanos subió más de 120 metros a medida que los glaciares del Pleistoceno se derretían. Ese proceso inundó permanentemente territorios costeros habitados cuya superficie total equivale aproximadamente a la de Europa. Esas costas no son construcciones mitológicas. Están en el fondo del mar, verificables por batimetría y exploración submarina. Las poblaciones que vivían en esas costas huyeron. Sus descendientes, dispersados por el mundo, llevaron consigo el recuerdo de haber perdido sus tierras al agua. La posición académica sobre los mitos de diluvio es cuidadosa pero no descartadora. Los geólogos aceptan que las inundaciones postglaciales fueron catastróficas y reales. La discusión no es sobre si hubo grandes inundaciones, sino sobre si la universalidad del mito se explica mejor por un único evento compartido, como el evento del Mar Negro, o por múltiples inundaciones locales que produjeron narrativas convergentes de forma independiente. La mayoría de los arqueólogos y antropólogos prefiere la explicación de convergencia estructural.
Los humanos en todas las culturas responden a desastres de agua con las mismas estructuras narrativas porque comparten la misma psicología. Pero la convergencia estructural puede explicar que dos culturas describan un superviviente en una barca. No explica con la misma facilidad que ambas describan aves exploradoras enviadas en secuencia específica, barcas de medidas numéricamente precisas, montañas donde el agua finalmente retrocede y repoblación de la Tierra a partir de un solo linaje. Eso ya no es convergencia de estructura. Eso se parece más a convergencia de contenido. Es posible que algunos de esos relatos sean memorias culturales transmitidas oralmente durante generaciones, degradadas y transformadas pero reconocibles, de eventos reales presenciados por poblaciones que migraron y se dispersaron desde regiones afectadas por las inundaciones postglaciales. Y si la humanidad tiene una memoria colectiva más larga, más resistente y más distribuida de lo que la ciencia moderna, con su énfasis en la escritura como único registro válido, ha estado dispuesta a reconocer, hay algo que el agua siempre recuerda. La pregunta es si nosotros somos todavía capaces de escuchar. Caral, el desierto costero de Perú es uno de los lugares menos hospitalarios de la Tierra. No llueve. El suelo es polvo y sal. El sol aplasta con una brutalidad sin matices. Y sin embargo, en este paisaje de aparente imposibilidad, en el valle de Supe, a unos 200 kilómetros al norte de la actual Lima, hay montículos que durante décadas nadie supo leer, no porque fueran invisibles, sino porque no encajaban en ninguna categoría que los arqueólogos del siglo XX estuvieran buscando. No había cerámica, no había escritura, no había objetos de metal. Y por lo tanto, según los criterios estándar, no había civilización. Hasta que Ruth Shady Solís decidió excavar. Año 2600 a.C. Mientras Keops ordena la construcción de la Gran Pirámide de Giza y los escribas sumerios registran cuentas comerciales en tablillas de arcilla en Ur, en el desierto peruano alguien está levantando pirámides propias. La pirámide mayor de Caral tiene aproximadamente 160 metros de largo, 150 de ancho y 18 metros de altura. No es tan alta como las de Egipto, pero es tan antigua como ellas y fue construida con una técnica de ingeniería que no existe en ninguna otra parte del mundo. Bolsas de red tejidas con fibra vegetal, llamadas shikras, rellenas de piedras, apiladas y trabadas para formar la estructura de la pirámide. Una solución elegante y eficiente para un problema de ingeniería monumental, en un lugar donde los árboles son escasos y la piedra hay que traerla de lejos. Ruth Shady Solís, arqueóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, comenzó las excavaciones sistemáticas de Caral en 1994, después de que el sitio hubiera sido catalogado como un montículo natural o un sitio menor sin interés arqueológico significativo por décadas. En 2001, junto con Jonathan Haas y Winifred Creamer del Field Museum de Chicago, publicó en la revista Science la datación por radiocarbono de muestras de junco y madera del sitio. Caral tenía 4.600 años. Era la ciudad más antigua del continente americano, contemporánea de la cuarta dinastía egipcia, del imperio acadio de Sargón, de las primeras ciudades del Valle del Indo. Nada en los libros de historia del continente americano preparaba a nadie para esto. La ausencia de cerámica en Caral durante todo su periodo de apogeo es una anomalía sin paralelo en la historia de las civilizaciones primarias. En todas las demás, la cerámica precede o acompaña a la urbanización. Mesopotamia, Egipto, China, el Valle del Indo. En Caral no hay cerámica. Hay mates calabaza, bolsas de fibra, redes de pesca. La arqueología interpreta esto no como primitivismo, sino como una elección tecnológica distinta, coherente con un sistema económico basado no en la agricultura de cereales, sino en la pesca de anchoveta en la costa y el intercambio de esos recursos con poblaciones del interior. El sitio muestra evidencia de comercio con la Amazonía, donde se obtienen plumas de guacamayo encontradas en contextos rituales, con la Sierra Andina, de donde viene la obsidiana recuperada en los talleres, y con la costa, donde se recolectaban las conchas de Spondylus usadas como objetos de prestigio. Esa red comercial implica contacto regular con regiones a al menos 1.000 kilómetros de radio. Caral no era una ciudad aislada en el desierto. Era el centro de un sistema. En el sitio se encontraron 32 cuerdas con nudos en contextos arqueológicos que algunos investigadores interpretan como quipus, el sistema de registro de información mediante nudos en cuerda que la historia asocia con el imperio inca, 3.000 años posterior.
Si esa interpretación es correcta, la historia del quipu se extiende hacia atrás de forma dramática. La identificación es debatida dentro de la comunidad académica porque los quipus conocidos del período inca tienen características específicas que no siempre corresponden a los objetos hallados en Caral. Y sin una clave de lectura no es posible determinar si registraban información numérica, narrativa o ritual. Un estudio geofísico publicado en 2019 identificó al menos 18 sitios adicionales en el Valle de Supe de envergadura comparable a Caral, lo que indica que la ciudad no era una anomalía, sino la capital de un sistema urbano distribuido por todo el valle. Y lo que vuelve a Caral especialmente perturbador para los modelos estándar de desarrollo civilizacional es algo que no está, no solo lo que está, no se han encontrado evidencias de violencia organizada, de armas de guerra ni de sacrificios humanos en ningún nivel de ocupación del sitio. En contraste con otras civilizaciones contemporáneas, cuyas estructuras de poder están marcadas por la evidencia de coerción y sacrificio, Caral sugiere un modelo de organización social radicalmente diferente, cuya naturaleza exacta sigue siendo materia de investigación. La explicación académica propone que Caral surgió gracias a una economía de complementariedad entre pesca costera y agricultura de valle, que generó un excedente suficiente para sostener especialización laboral y proyectos monumentales sin necesidad de escritura ni metalurgia. Es una explicación coherente y respaldada por la evidencia disponible. Pero si Caral tenía todo lo que típicamente definimos como civilización, ciudad planificada, arquitectura monumental, comercio de larga distancia, organización estatal compleja, sin las herramientas que consideramos prerequisito de la civilización, entonces nuestra definición tiene un problema. O el problema lo tiene la historia que aprendemos, que sitúa el inicio de la civilización en América 5000 años después de lo que la evidencia de Caral indica. ¿Cuántas ciudades como Caral siguen bajo la tierra en los desiertos y selvas de América del Sur, invisibles para la arqueología convencional, no porque no existan, sino porque no presentan los marcadores que los arqueólogos del siglo XX aprendieron a buscar? ¿Cuánta historia de este continente está esperando a la siguiente Ruth Shady Solís, el contacto precolombino entre Polinesia y América del Sur? El Océano Pacífico ocupa 1/3 de la superficie del planeta. Es el más grande, el más profundo, el más vacío. Entre la costa occidental de América del Sur y las islas más cercanas de la Polinesia, hay más de 3.500 kilómetros de agua abierta sin tierra visible en ninguna dirección. Para cualquier modelo convencional de navegación del mundo antiguo, ese espacio debería ser una barrera absoluta, infranqueable, que dividía dos mundos en aislamiento total, hasta que los barcos europeos del siglo XVI comenzaron a cruzarlo. Y sin embargo, en las manos de alguien que viajó por ese océano hace aproximadamente 800 años, había una planta. El boniato, llamado batata o camote según la región, cuyo nombre científico es Hipomoea batatas, es originario de América del Sur. Eso no está en discusión. El análisis genético de sus variedades silvestres y domesticadas ubica su origen en el noroeste de Sudamérica, en la región que hoy comprende Ecuador y el norte de Perú. Y sin embargo, cuando los primeros exploradores europeos llegaron a las islas de la Polinesia Oriental en el siglo XVI, el boniato ya estaba allí. En las islas Cook, en Rapa Nui, en Hawái, cultivado, domesticado, integrado en la dieta local. Un análisis filogenético de las variedades polinesio-orientales del tubérculo, publicado en la revista PNAS en 2013 por Roulier y colaboradores, demostró que esas variedades son genéticamente más cercanas a las del noroeste de Sudamérica que a cualquier otra población conocida, descartando la posibilidad de transporte oceánico natural por corrientes marinas. Alguien lo llevó. Y en 2020, un equipo de investigadores liderado por Alexander Ioannidis, de la Universidad de Stanford, publicó en la revista Nature el análisis que convirtió una hipótesis en evidencia. El estudio del genoma completo de 157 individuos de 17 islas polinesias encontró en todos ellos, sin excepción, entre 2 y 14% de ascendencia amerindia. El porcentaje más alto se encontraba en las islas más cercanas a la costa de América del Sur, lo que es exactamente la distribución que esperaría si el contacto ocurrió desde América hacia el Pacífico o viceversa. El modelo estadístico ubicó el momento del contacto alrededor del año 1200 después de Cristo, con un margen de error de aproximadamente 100 años, 500 años antes que Colón. La coincidencia lingüística era conocida desde el siglo XIX, aunque ignorada como anécdota.
En varias lenguas polinesias, el boniato se llama kumara. En quechua, la lengua de los Andes peruanos, se llama kumar. El lingüista Edward Tregear señaló esta correspondencia fonética ya en 1891. Ningún mecanismo de préstamo lingüístico entre lenguas sin hablantes en contacto puede producir ese resultado. El parecido no es coincidencia tipológica, es rastro de un encuentro. Las gallinas añaden otra capa a la evidencia. Las gallinas polinesinas, Gallus gallus, no son nativas de América. Son un animal doméstico de origen asiático que los polinesios llevaron consigo en sus migraciones por el Pacífico. En yacimientos arqueológicos de la costa de Chile, datados antes de 1492, se han encontrado restos de gallinas. Un estudio publicado en PNAS en 2007, conducido por Alice Story y colaboradores, analizó el ADN mitocondrial de esos restos y encontró marcadores idénticos a los de gallinas de la Polinesia Central. Gallinas polinesias en Chile, antes de Colón, en la misma dirección que el boniato. Los polinesios eran los mejores navegantes de la historia humana. Colonizaron el Pacífico en catamaranes de doble casco, usando sistemas de navegación basados en estrellas, corrientes oceánicas, vuelo de aves y patrones de oleaje, sin instrumentos de medición. Cubrían distancias de más de 4.000 kilómetros entre islas, con una precisión que los navegantes europeos del siglo XV no podían igualar. La distancia de Rapa Nui a la costa sudamericana es de aproximadamente 3.500 kilómetros, completamente dentro del rango de lo que los polinesios navegaban de forma rutinaria. Estudios de ADN antiguo publicados en 2021 confirmaron el hallazgo original de Ioannidis con muestras de esqueletos polinesios preeuropeos, descartando cualquier posibilidad de contaminación por contacto colonial posterior. La evidencia es, en este punto, convergente desde 4 direcciones independientes: genómica humana, análisis filogenético-botánico, análisis de ADN animal y correspondencia lingüística. La Academia mayoritaria ha aceptado el contacto como hecho. La discusión actual es cuántas veces ocurrió, en qué dirección predominante y cuáles fueron sus consecuencias culturales. Pero si aceptamos que el contacto transoceánico ocurrió en el Pacífico siglos antes de Colón, la pregunta que eso genera ya no se limita a polinesios y americanos. Si la brecha del mayor océano del mundo fue cruzada por navegantes del año 1200 sin tecnología europea, ¿qué otras brechas oceánicas que asumimos insuperables podrían haber sido cruzadas por navegantes de otras tradiciones en otros períodos? ¿Qué tan sólido es realmente el modelo de aislamiento total entre los mundos del Atlántico, del Índico, del Mediterráneo y el Pacífico que la historia enseña como fundamento de la prehistoria humana? El contacto existió, el boniato cruzó el océano, las gallinas cruzaron el océano, el ADN cruzó el océano. Lo que quizás todavía no hemos cruzado del todo es nuestra resistencia hasta imaginar que el mundo antiguo era más conectado de lo que nos enseñaron. Göbekli Tepe, año 9600 a.C. Estás de pie sobre una colina árida en el sureste de Turquía, en un mundo donde los humanos, según todos los modelos de historia que existían hasta hace 30 años, son nómadas sin organización compleja, sin jerarquía social estable, sin arquitectura permanente. Cazan, recolectan, se mueven, no construyen para quedarse. Y sin embargo, bajo la tierra donde pisas en esta colina pelada, hay columnas de piedra caliza de hasta 6 metros de altura, talladas con relieves de animales tan detallados que un escultor moderno las firmaría con orgullo, dispuestas en círculos perfectos dentro de recintos que alguien diseñó con una intención que todavía no comprendemos del todo. Estás sobre el templo más antiguo conocido de la humanidad, y nadie lo sabe todavía. En 1963, un equipo de arqueólogos del Museo de Chicago y la Universidad de Estambul realizó una prospección superficial de la colina de Göbekli Tepe y anotó en su informe: montículo con piedras rotas, probable cementerio medieval. El sitio quedó archivado. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán, visitó la colina durante una campaña de prospección regional. Vio una piedra que asomaba del suelo. La reconoció de inmediato. No era medieval. Llevó el resto de su vida excavando allí, hasta su muerte en 2014. Cuando murió, menos del 5% del sitio había sido excavado. La datación por radiocarbono de muestras orgánicas en la capa más antigua ubica la construcción entre el año 9600 y el 8200 a.C.
Eso hace de Göbekli Tepe el complejo ritual más antiguo conocido de la humanidad. 11.600 años más antiguo de lo que cualquier modelo civilizacional previo habría predicho para esa región y esa población. Es 6.000 años más antiguo que Stonehenge. Es 7.000 años más antiguo que las pirámides de Giza. Existía antes de que la agricultura fuera inventada en esa parte del mundo. Las columnas en forma de teque que caracterizan el sitio pesan entre 10 y 16 toneladas. Fueron extraídas de una cantera natural a 500 metros de distancia mediante técnicas que los arqueólogos aún no comprenden completamente, porque no se han encontrado las herramientas que habría que usar para separar bloques de ese tamaño de la roca madre sin cuñas de metal. En la cantera misma se encontró una columna inacabada que algunos investigadores estiman en aproximadamente 50 toneladas, lo que indica que los constructores planificaban estructuras todavía más grandes de las que llegaron a terminar. Las prospecciones geofísicas realizadas por el equipo alemán han identificado al menos 20 recintos separados mediante esta técnica, de los cuales solo 4 han sido excavados completamente hasta la fecha. Los relieves en las columnas representan zorros, buitres, escorpiones, leones, serpientes, patos y otras especies con un nivel de detalle escultórico que implica especialización artesanal sostenida durante generaciones. No son grabados rápidos, son obras que requieren tiempo, práctica y enseñanza. Son el producto de una tradición. En 2017, un estudio del genetista Johannes Krause, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, publicado en Nature Communications, demostró que la agricultura en el cercano Oriente se originó en poblaciones genéticamente distintas, pero geográficamente cercanas a Göbekli Tepe, sugiriendo una posible relación causal entre el sitio y lo que los arqueólogos llaman la revolución neolítica. Un estudio de 2020 conducido por Jens Notroff y el equipo del Instituto Arqueológico Alemán encontró restos óseos de aurochs, grullas y patos en cantidades masivas en los niveles de relleno del sitio, indicando festines rituales de una escala que habría requerido la coordinación de cientos de personas provenientes de distintas regiones. No es la basura de un asentamiento local. Es el registro de un lugar de peregrinación al que la gente llegaba desde lejos para participar en algo. Y hay un detalle que los arqueólogos llaman deliberadamente perturbador. Alrededor del año 8000 a.C., el sitio fue enterrado. No abandonado, enterrado. Con tierra y escombros traídos de otras partes de la colina, en un acto que los investigadores interpretan como una clausura ritual, no como un abandono por presión externa. Cada capa enterrada es más antigua que la anterior, lo que indica que el proceso de enterramiento fue progresivo y organizado. Alguien decidió sellar Göbekli Tepe. Deliberadamente. La explicación académica desarrollada por Schmidt y continuada por su equipo propone que Göbekli Tepe era un centro de peregrinación regional donde grupos de cazadores-recolectores se reunían periódicamente para rituales, y que la complejidad organizativa requerida para construir y mantener el sitio pudo haber sido el motor que impulsó la invención de la agricultura. Primero el templo, para alimentar a los constructores y peregrinos, y luego los campos. Una inversión del orden canónico en la que la religión precede a la economía, y no al revés, pero el modelo estándar de civilización asume que la complejidad organizativa requiere un excedente agrícola como base material previa. En Göbekli Tepe esa secuencia está completamente invertida. Hay una organización compleja antes de la agricultura. Hay arquitectura monumental antes del Estado. Hay especialización artesanal antes de la escritura. ¿Es posible que la civilización no haya comenzado como un proceso lineal? Primero caza, después agricultura, después ciudad, después templo, sino que el impulso ritual y simbólico fuera el motor primario, anterior a todo lo demás. Y si Göbekli Tepe no es una excepción al modelo de los orígenes humanos, sino la evidencia de que el modelo estaba equivocado desde el principio, menos del 5% del sitio ha sido excavado. En algún lugar bajo esa colina árida de Turquía puede estar la respuesta a preguntas que los humanos llevan siglos formulando sin saber que la evidencia estaba enterrada a sus pies. El templo estaba aquí antes que nosotros, y nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos que buscarlo. La máquina de Anticitera. En el fondo del mar Egeo, a 30 metros de profundidad, frente a una isla pequeña que aparece apenas como una marca en los mapas náuticos entre Creta y el Peloponeso, hay un barco romano que se está pudriendo en la oscuridad del año 60 a.C. Nadie lo encontrará durante 2000 años, y nadie cuando por fin lo encuentren estará preparado para lo que hay dentro.
En el año 900 de la era actual, un grupo de buceadores de esponjas de la isla griega de Simi es desviado de su ruta por una tormenta y echa anclas frente a la isla de Anticitera. Bajan al fondo. Encuentran el mayor naufragio antiguo jamás hallado hasta ese momento. Estatuas de bronce de tamaño natural, ánforas por centenares, joyas, monedas, mármoles. Y entre los restos, un bloque corroído de bronce y madera calcificada del tamaño de una caja de zapatos que nadie sabe identificar. Lo sacan, lo ignoran, lo depositan en el Museo Nacional de Atenas junto con el resto del cargamento. En 1902, el arqueólogo Valerio Sestais lo examina con más atención y observa algo que hace que se detenga. El bloque tiene engranajes. Engranajes perfectos, de bronce, encajados entre sí con una precisión que no debería existir en un objeto de 2000 años. El mundo académico lo descarta como error de datación o como anomalía sin contexto. Durante 50 años, nadie quiere mirarlo. El mecanismo de Anticitera contiene al menos 30 engranajes de bronce entrelazados, algunos con dientes tan finos y regulares que su manufactura requería armamento. Herramientas y conocimientos de precisión que la arqueología no había asociado con el mundo antiguo. En 2006, el proyecto de investigación del mecanismo de Anticitera, integrado por investigadores de las universidades de Cardiff, Atenas y Salónica, utilizó tomografía computarizada de alta resolución para penetrar el bloque corroído sin abrirlo y leer inscripciones internas invisibles a simple vista. Lo que encontraron dentro eran instrucciones de operación, en griego antiguo, grabadas en las superficies internas de las placas, como un manual de uso integrado en la propia máquina. El mecanismo modela el ciclo de Metón, un ciclo astronómico de 19 años y 235 meses lunares, calculado con un error de menos de 2 horas sobre el período real. Predice eclipses usando el ciclo de Saros de 223 meses, y junto a cada eclipse anotado hay una indicación del color esperado, que en la astrología antigua correspondía a su auspicio para distintas regiones del Mediterráneo. Una esfera representaba las fases de la Luna con suficiente precisión orbital para distinguir luna llena de luna nueva día a día. En 2021, un equipo de investigadores del University College London, liderado por Tony Frith, publicó la reconstrucción más completa realizada hasta la fecha del mecanismo frontal de la máquina. Lo que revelaron superó todas las estimaciones previas. El mecanismo calculaba simultáneamente las posiciones del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, modelando sus movimientos aparentes desde la perspectiva de la Tierra en tiempo real, con correcciones para las irregularidades orbitales de la Luna, cuyo movimiento no es uniforme. Eso requería no solo un sistema de engranajes, sino un sistema de engranajes con relaciones de transmisión calculadas con una precisión astronómica que los investigadores modernos tardaron décadas en reconstruir, y que no aparece en ninguna otra tecnología conocida hasta el siglo XIV de nuestra era. Un estudio de análisis isotópico del bronce publicado en 2020 en la revista Scientific Reports determinó que los materiales del mecanismo provienen de Córcega, lo que indica que su manufactura involucraba una red de aprovisionamiento mediterránea de alta especialización. Alguien importó materiales de al menos una isla lejana para construir un objeto que no era ni una arma ni un objeto de lujo decorativo, sino un instrumento de cálculo de precisión. El naufragio data del período 70 a 60 a.C. según análisis dendrocronológico del casco y tipología de las ánforas, pero el mecanismo fue construido entre 50 y 100 años antes, posiblemente en Rodas, donde existía una escuela de astronomía y mecánica cuyas tradiciones eran conocidas en el mundo antiguo. Derek Hoy. De Sola Price, el físico del MIT que publicó el primer análisis técnico detallado del mecanismo en 1974, lo describió como más preciso en su diseño que cualquier instrumento astronómico europeo de los siguientes 1400 años. El historiador de la ciencia Alexander Jones, de la Universidad de Nueva York, argumenta que el mecanismo representa la culminación de una tradición de astronomía matemática griega que sintetizaba conocimiento babilónico acumulado durante siglos. La posición académica dominante es que la máquina de Anticitera es un logro extraordinario pero aislado, posiblemente único, cuya ausencia en el registro arqueológico puede explicarse por el hecho de que el bronce era el material más reciclado de la historia.
Casi todos los objetos de bronce del mundo antiguo fueron fundidos eventualmente para hacer armas o monedas, y una máquina de precisión habría sido un candidato natural para ese destino. Pero si el conocimiento existía para construir esto en el año 150 a.C., si existían la tradición astronómica, la habilidad de manufactura, los materiales y el encargo de alguien dispuesto a pagar por ello, ¿dónde está el resto? En 2000 años de excavaciones en todo el Mediterráneo, en el fondo del mar, en las ruinas de Rodas, de Alejandría, de Atenas, no se ha encontrado ni un solo objeto comparable, ni un fragmento, ni un engranaje adicional de otro mecanismo, ni una instrucción de manufactura en ningún texto técnico del mundo helenístico. Solo una máquina sola en el fondo del mar. Es posible que el nivel tecnológico del mundo antiguo haya sido sistemáticamente subestimado porque sus artefactos más sofisticados eran de bronce, el material más sistemáticamente destruido por la historia, y que lo que sobrevivió sea apenas la fracción de lo que existió. ¿Cuántas máquinas como esta terminaron fundidas en monedas del Imperio Romano, en espadas de alguna guerra olvidada, en estatuas que tampoco sobrevivieron? ¿Y si la llamada revolución industrial del siglo XVIII no fue el primer pico tecnológico de la humanidad, sino el segundo que logró sobrevivir, documentarse e institucionalizarse lo suficiente para no perderse? No hay respuesta comprobable a esa pregunta. Y esa es exactamente la clase de pregunta que debería hacernos incómodos, porque la incomodidad es la señal de que algo en el modelo que usamos para entender el pasado no está funcionando del todo bien. La máquina de Anticitera no es una curiosidad de museo. Es una advertencia de que el mundo antiguo guardaba capacidades que aún no comprendemos, en objetos que casi no sobrevivieron, sacados por azar de 30 metros de agua oscura por buceadores que buscaban esponjas. Esto es lo que pasa cuando empezamos a mirar con más atención. No encontramos confirmación de lo que ya sabíamos, encontramos algo para lo que no teníamos categoría. Estas no son anomalías aisladas. No son curiosidades dispersas en el tiempo y la geografía que se acumulan por coincidencia en el mismo video. Son piezas que se iluminan entre sí cuando las juntas. Una máquina de 2000 años que nadie debería haber podido construir. Un templo de 12.000 años que invierte el orden completo de la civilización, un contacto oceánico que el ADN confirma pero que durante siglos fue tratado como fantasía. Una ciudad peruana de 5.000 años que encaja con Egipto pero no con ninguno de nuestros relatos sobre América. Un diluvio que aparece en 200 culturas sin contacto documentado entre sí. Una ciudad que Homero describe en verso y que la arqueología encontró exactamente donde el poema decía, una erupción volcánica cuya cadena de efectos coincide con el texto más leído de la historia humana, un asentamiento vikingo en América que las sagas describían con precisión verificable, un mapa del siglo XVI con fuentes que nadie ha podido rastrear y un colapso global de todas las civilizaciones simultáneamente que no encaja en ningún modelo de una sola causa. El patrón que conecta todo esto no es sobrenatural, es mucho más desconcertante que eso. El patrón es que la historia que hemos contado durante siglos, la historia del progreso lineal, del aislamiento de las civilizaciones antiguas, de la aparición gradual y ordenada de la complejidad humana, es más incompleta de lo que la academia convencional ha reconocido históricamente. No porque los arqueólogos y los historiadores sean negligentes, sino porque la evidencia que tenemos es una fracción minúscula de lo que existió. Y esa fracción fue seleccionada por guerras, incendios, inundaciones, decisiones políticas y accidentes de conservación. La Academia tiene razón en pedir evidencia antes de modificar el modelo. Eso es exactamente lo que debe hacer. Y cada uno de los casos que hemos visto pasó por ese filtro y lo superó. El ADN de Ioannidis publicado en Nature, la datación de Quitems publicada en Nature, las tomografías de Cardiff y el análisis de Frith en UCL, la excavación de Shadi Solis publicada en Science, las tablillas de Ugarit en los archivos arqueológicos de Siria. Estos no son datos marginales de fuentes dudosas. Son publicaciones revisadas por pares en las revistas más rigurosas del mundo. Lo que también es verdad es que hay un segundo conjunto de mitos, menos discutidos pero igualmente potentes. El mito del progreso lineal, el mito de que los humanos del pasado eran menos capaces de lo que somos, el mito de que el aislamiento de las civilizaciones antiguas era casi total. Esos mitos también colapsan ante la evidencia, y colapsan de la misma forma. Lentamente, caso a caso, excavación a excavación, análisis de ADN,
a análisis de ADN. Lo que significa todo esto para nuestra comprensión de la historia es algo que cada quien debe decidir por sí mismo. Puede significar que el pasado fue más complejo, más interconectado y más capaz de lo que asumíamos. Puede significar que la historia está continuamente siendo reescrita y que eso es una fortaleza del método científico, no una debilidad. Puede significar que hay más por descubrir de lo que hay descubierto y que las próximas décadas de arqueología, de análisis genómico y de tecnología submarina van a cambiar el mapa del pasado humano de formas que no podemos predecir del todo. La mayoría de las personas pasa por museos leyendo las etiquetas. Acepta la fecha, acepta la interpretación, sigue al grupo hacia la próxima sala. No hacen preguntas porque las etiquetas dan para entender que las preguntas ya fueron respondidas. Tú llegaste hasta aquí, hasta el final de este recorrido por 10 casos en los que la etiqueta estaba incompleta o equivocada. Eso no es algo menor. Es exactamente el tipo de atención que estos descubrimientos necesitaron de alguien. Un buceador que notó engranajes, una arqueóloga que excavó donde otros archivaron, 2 exploradores noruegos que siguieron una saga para salir del olvido. Este canal existe para las personas que no pueden aceptar probablemente como respuesta final cuando la pregunta importa. Para quienes creen que hacer las preguntas correctas es tan valioso como tener las respuestas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que perteneces a ese grupo. Suscríbete para no perderte los próximos casos y cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 te impactó más y cuál crees que debería estar en la lista y no está todavía. Hay algo en el fondo del mar, bajo la tierra, en el interior de una tablilla de arcilla sin cocer, que todavía espera ser encontrado. Lo que hemos visto hoy no es el final de nada. Es el borde de algo mucho más grande de lo que cualquier etiqueta de museo ha tenido el valor de describir. La historia no terminó, solo dejamos de buscar. Suscríbete para ser el primero en ver lo que encontramos la próxima vez.